Ay, chicos, buenísimo. No es nuevo porque, o sea, yo ya he hecho videos de 2024 o algo no me sé jugar el fácil. No sé, vamos a saltar. Ya mejoré desde la última vez que jugué este juego. ¡Ay, no ma! Bueno, voy a poner la pantallita. ¡Salta! Oh my god. Esperen, hay niveles. Poder salir o hay niveles no puedo atacar. Let's explorar. Ay, es que tengo que saltar. No, es que sí está difícil, a ver. Algunos está fácil, pero así vamos a jugar esto. Aunque no sea muy difícil. Ay, no. Este sí me gusta. Ah, también lo puedo. Aunque no sea mi cumpleaños. Cuando sea mi cumpleaños yo me muero de este. Ah, pero ya todavía es al final del año. ¿Qué? Entonces, pero si conmigo no soy bueno. O sea, ya lo entiendo, ya tengo que hacer.
Gabriela no se muere. No, no se mueren a cada rato. No me mató, pero sí se doble. ¿Qué lo pasa? ¿Qué fue? Ya, voy a hacerlo. Se me salió, perdón. Oh, mira, este es el que se nos pone. No, está chido. Ya me estoy historia, pero se acaba de empezar. O sea, es lo que no sé de mi que cada 15 segundos. O cada vez que Perdón.